La relación entre Estados Unidos e Israel nunca ha sido más sólida. Fue lo que dijo el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, en declaraciones a la prensa este domingo en la ciudad israelí de Tel Aviv. El exdirector de la CIA, quien apenas fue confirmado como secretario de Estado el jueves, hizo las declaraciones tras un encuentro con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y como nos informa José Levi desde Jerusalén, uno de los temas centrales del encuentro fue Irán. Hola Rafael, una de las cosas que más llama la atención en esta zona del mundo es la rapidez con la que Mike Pompeo decidió llegar al Medio Oriente. El jueves fue confirmado en su puesto de secretario de Estado, el viernes ya comenzaba su camino primero a Arabia Saudita, luego a Israel. Por ejemplo, su antecesor, Rex Tillerson, llegó a Israel, pero únicamente para acompañar al presidente Donald Trump en su visita oficial. Entonces, lo que sí es que aquí se ha encontrado Pompeo con dos aliados que, al menos en el tema de Irán, comparten la visión de Estados Unidos. Según dice Pompeo, Irán es el patrocinador más importante del terrorismo en el mundo. Constituye una amenaza para el Medio Oriente por su apoyo, ya sea a grupos terroristas, dice él, ya sea a milicias. Con respecto al acuerdo nuclear con Irán, que el presidente Trump tendrá que adoptar una decisión en el plazo ahora de 2 semanas, es que dice Mike Pompeo que caso de que no se logren incluir cambios, modificaciones en tal acuerdo de hace 2 años y medio, entonces Estados Unidos se retiraría de algo así. Dice Estados Unidos que es necesario, por un lado, el que este acuerdo no tenga una validez únicamente de 10 años. También dice que hay que ver el tema de los misiles balísticos de Irán y sobre todo el frenar la creciente presencia, dice Pompeo, de Irán en países como el Yemen, Líbano, Irak y muy especialmente en Siria. Este es un aspecto que ha sido tratado también con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien aseguró que hay que frenar a Irán su presencia militar en Siria y hacerlo de manera unida. Lo que dijo Mike Pompeo es que es necesario que los países árabes participen de una forma más activa en lo que es la lucha en el interior de Siria, muy especialmente también contra grupos terroristas como Al-Qaeda o ISIS. En cualquier caso, vemos que el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense intenta integrar un bloque de aliados que especialmente permita el enfrentarse a la creciente influencia que ven ellos tiene Irán en el Medio Oriente. Rafael. Y otro evento podría encender la mecha de las tensiones entre israelíes y palestinos. El presidente Donald Trump ha asegurado hoy que es posible que viaje a Israel para el traslado de la Embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén el próximo 14 de mayo. Por ahora, ningún otro país tiene embajada en Jerusalén, ya que esto supondría una aceptación de facto de la soberanía israelí de la ciudad, cuya parte oriental es considerada por la comunidad internacional territorio palestino ocupado. Sin embargo, desafiando el consenso internacional, Donald Trump anunciaba en diciembre pasado que trasladaría la embajada. Los palestinos consideraron este acto una provocación que descalifica a la administración Trump como mediadora honesta en el proceso de paz palestino-israelí. Y este domingo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu recibió al nuevo secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo. El funcionario de la administración de Donald Trump llegó a Tel Aviv para abordar el acuerdo nuclear iraní con el máximo mandatario de Israel. En su primera gira fuera de Estados Unidos, Pompeo afirmó que la decisión de reconocer a Jerusalén como capital del país es reconocer la realidad. Además, manifestaron posiciones hostiles contra la República Islámica de Irán e insistieron en amenazar con la retirada de Washington del acuerdo nuclear alcanzado hace 3 años. Por la peligrosa escalada de amenazas a Israel y la región por parte de Irán, y la ambición de Irán por dominar el Medio Oriente permanece. Estados Unidos está con Israel en esta lucha y apoyamos firmemente la soberanía de Israel en su derecho a defenderse. En cuanto al acuerdo nuclear, el presidente Trump fue bastante claro. Este acuerdo es muy defectuoso. Ha ordenado a la administración que lo arregle y si no podemos solucionarlos, se retirará del acuerdo. Es bastante directo.
Frente común de Estados Unidos e Israel contra Irán. El jefe de la diplomacia estadounidense y el primer ministro israelí han destacado en Tel Aviv el inmejorable momento por el que pasan las relaciones entre los dos países. Mike Pompeo se ha reunido con Benjamin Netanyahu en el segundo día de su gira por Oriente Próximo. Ambos han hablado del acuerdo nuclear con Irán, un pacto que Washington amenaza con abandonar si no se reforma. Estamos profundamente preocupados por la peligrosa escalada de amenazas a Israel y la región por parte de Irán y por la ambición de Teherán de dominar Oriente Próximo. Estados Unidos está con Israel en esta lucha y apoyamos firmemente el derecho soberano de Israel a defenderse. Con su primera gira como secretario de Estado, Pompeo trata de recabar apoyo internacional para castigar a Irán por su programa de misiles. Creo que la mayor amenaza para el mundo y para nuestros dos países es el matrimonio del islamismo militante con las armas nucleares, y específicamente el intento de Irán de dotarse de armas nucleares. Su gira por Oriente Próximo le llevó el sábado a Arabia Saudí, donde mostró la línea dura de su país frente a Irán. Pompeo cerrará su primer viaje al extranjero como jefe de la diplomacia en Jordania. El secretario de Estado llegó a Riad tras pasar por Bruselas, donde se reunió con sus homólogos de la OTAN. Vamos a analizar este tema en profundidad. Para ello conversamos con el analista internacional Pablo Jofré. Bienvenido a Telesur, profesor. Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hoy es la conmemoración de todas las víctimas de la guerra química. Siria ha sido víctima no solo del uso de estas, sino además de un montaje que generó un ataque de parte de Estados Unidos y sus aliados. ¿Qué gobierno en el mundo, profesor, es el principal responsable de los ataques químicos? Bueno, esta conmemoración, que no debería hacerse, ¿no?, bajo ninguna circunstancia, lo que ha mostrado es que las potencias que agreden a gran parte de los países del mundo que no se ciñen a sus designios, sea en Asia, en África, en América Latina o en este caso en Oriente Medio o en el Magreb, en el caso libio, muestran que estas potencias occidentales que tienen acceso a armas químicas, que poseen arsenales de armamento químico, son capaces también de utilizarlo o tratar de demostrar que otros países lo utilizan en operaciones de falsa bandera, como es la que vivimos el pasado 7 de abril. Los principales responsables de la situación actual en el mundo en este tipo de actividades, en este tipo de denuncias, son Estados Unidos, son el Reino Unido. Recordemos la situación con el caso Skripal entre el Reino Unido y Rusia, la situación de denuncia respecto al supuesto uso de armas químicas en la ciudad de Duma, en Guta Oriental, en Siria, que tampoco ha podido ser demostrado bajo ninguna circunstancia por las organizaciones encargadas de investigar este tipo de situaciones. Estamos hablando de aquellas organizaciones que están encargadas de investigar en terreno si se ha usado o no se ha usado armamento químico. En ninguna de las dos situaciones, ni en el caso Skripal, ni en el caso de Guta Oriental, ni tampoco el año pasado cuando también se denunció a Siria por un supuesto uso, se ha podido demostrar el uso de estas armas. Eso implica que hay operaciones de falsa bandera, pero al mismo tiempo, y esto es lo interesante, en el caso Skripal, si se llegó a usar algún armamento químico, algún tipo de arma neurotóxica, la persona, la organización, el gobierno que tenía ese armamento neurotóxico tenía que tener también el antídoto. Y de ahí que vemos que Sergei Skripal y su hija no solo fueron envenenados con este armamento, sino que al poco tiempo lograron salir del estado de crisis que generó ese neurotóxico. Quiere decir que aquellos que tenían acceso al neurotóxico, al Novichok, también tenían acceso al antídoto. Eso va mostrando en definitiva que aquí hay una operación planeada, ejecutada por servicios de inteligencia, principalmente el Reino Unido, Estados Unidos, y que se sirven
de sus contactos y de sus alianzas en Oriente Medio, específicamente Israel y Arabia Saudí, para ir generando un escenario bélico, un escenario donde se trate de acusar y denunciar a países como Siria, como la República Islámica de Irán o como Rusia del uso de este tipo de armas. Estamos en presencia, por tanto, de una operación política que al mismo tiempo no trepida en utilizar todos los recursos para generar una situación de denuncia y de repulsa internacional frente al uso de estas armas. Por eso hay que tener mucho ojo, mucho cuidado, analizar con cuidado y ver cada uno de los detalles para darse cuenta cuáles son los objetivos ulteriores con el uso de estas armas o con la denuncia del supuesto uso. En ese sentido, profesor, el papel de la OPAC, esta organización de Naciones Unidas que tiene esta función de supervisar el uso de armas químicas, ¿qué papel ha cumplido a su juicio y qué se puede esperar para que no se repitan más este tipo de agresiones? Yo creo que ha cumplido el papel que tiene que tener una organización de carácter técnico. No es una organización política. Lo que haga la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas OPAC, dirigida por Hamed Uzuncu, es dirigirse a aspectos técnicos específicos. Y aquí es bien interesante, Marcela, porque cuando se generó la situación con Skripal en el Reino Unido, en la ciudad británica de Salisbury, fue muy interesante lo anecdótico que se generó cuando un par de bromistas rusos que se dedican a la radiotelefonía se hicieron pasar por el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, y conversaron con el presidente, con el director general de la OPAC, con el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Y en la conversación que tuvieron, y voy a tu pregunta, este director general admitió que el agente nervioso que se utilizó en el caso Skripal podía tenerlo cualquier país desarrollado o podría ser desarrollado por cualquier país, incluso en Estados Unidos o en el Reino Unido. No había entonces una exclusividad respecto a esto. Esto dicho por el director general de la OPAC. Al mismo tiempo, esta organización en terreno, en Ghouta Oriental, en Duma, no ha podido comprobar el uso de armamento químico como ha sido denunciado en su oportunidad por los cascos blancos, esta organización ligada más bien a los servicios secretos del Reino Unido, de Saudí, de Turquía y de Estados Unidos, que una organización dedicada al salvataje de personas. Por tanto, lo que ha hecho la OPAC es ceñirse, establecerse en el marco de lo que debe ser una organización dedicada a la revisión, el análisis y las conclusiones desde el punto de vista técnico. Y esa revisión, ese análisis y esas conclusiones, lo que dice es que no ha habido uso de armamento químico en Ghouta Oriental en la ciudad de Duma. Y así, como dice esto, tal vez si se lo hubiese dejado investigar en su momento cuando Occidente denunció a Siria y a Rusia por el supuesto uso de armamento químico, estaríamos también diciendo que ha sido uno más de los hechos y de las acciones de Occidente y sus socios destinados a tender una cortina de humo sobre el verdadero papel que ha tenido Occidente en la agresión contra Libia, contra Siria, contra Yemen, contra cualquier país donde los poderes occidentales y sus socios regionales específicos tratan de mantener su hegemonía. Creo que la OPAC en ese plano entonces ha actuado bien en lo técnico, no adentrándose en aspectos políticos, porque en ese aspecto sin duda influiría la presión que Occidente suele hacer sobre los organismos internacionales. Muchas gracias, profesor Pablo Jofré, por compartir con nosotros aquí en Telesur su análisis y aportarnos a esto que usted decía, a desmontar estas matrices que se generan en el mundo. Hasta la próxima. Hasta luego, Marcelo.